acudimos al Señor solo por acudir, ¿no? Ay, bueno, vamos a orar y ya. Vamos a orar para que el Señor nos dé la oportunidad de experimentar esto, o de tener esto, o de comprar aquello, o de tener este proyecto. Vamos a orar y listo, ya. No nos ponemos a pensar en quizá qué hay que hacer o cómo debemos presentarnos nosotros delante de Dios, incluso para pedirle. Y hoy vamos a estar viendo esto, ¿no? Vamos a estar viendo a un hombre que se presentó delante del maestro con unas características. Vamos a estar viendo algunas curiosidades, como el domingo pasado estuvimos viendo de hacer el agua, convertirlo en vino. Esa era después de las curiosidades, pero bueno, veámoslo una vez. La vez pasada les quedé viendo esta referencia, ¿no? de cómo presentaba cada uno de los evangelios a Jesús. Marcos lo presenta como el Cristo, como el Rey. Mateo lo presenta como el siervo, Lucas lo presenta como el hombre, y Juan, en el cual estamos, lo presenta como el Dios, como el Todopoderoso, como el que está haciendo la obra, como el que tiene el poder para hacer la obra. Y a cada uno de esos evangelistas le escribieron a un grupo en especial. No escribieron solo por escribir, escribieron para marcar esa historia de lo que fue Jesús, pero le escribieron a un grupo en especial, y por eso tiene la diferencia de que uno lo presenta como rey, otro lo presenta como siervo, otro lo presenta como el hombre, y otro lo presenta como el Dios o como el Hijo divino. Estamos viendo a Juan, es decir, que estamos viendo a alguien que presenta a Jesús como Dios. Y las curiosidades de la historia que tenemos hoy es que en el pasaje que leíamos hace un momento, Juan Manuel nos leía, veíamos a un hombre que el título aquí de los traductores lo colocaron como el noble, ¿no? Un noble. En esta ocasión, en el versículo 46 dice que el versículo 47 vino a él y le rogó, pero ¿quién vino? Eso, ¿cómo aparece según los versículos que se llamaba? El oficial. ¿Pero oficial de dónde? Del rey. No era un oficial cualquiera, dice el versículo 46, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Ese es el noble que menciona el título que le pusieron ahí los traductores. Era un oficial del rey. No sabemos si era romano, no necesariamente tenía que ser romano para ser oficial del rey. Algunos dicen que probablemente era judío, porque tenía como algunas costumbres de cómo se expresa delante del Señor. De pronto lo estaremos viendo ahorita, pero no hay un registro de si era o no era romano. No necesariamente tenía que ser romano para estar en la corte o ser parte de la autoridad legal. El oficial al cual estamos viendo tenía autoridad legal sobre Jesús, es decir, él podía decirle legalmente a Jesús que tenía que hacer esto o aquello, ¿no? Porque era un oficial y Jesús era un ciudadano. No solamente era el Dios, sino que dentro de su rol en la tierra como hombre también cumplió con la ley. ¿Recuerdan algún momento en el que el Señor cumplió con la ley? Pagó los impuestos, ¿no? El Señor pagó los impuestos. ¿Sabían que el Señor estaba al día con la DIAN? Con la DIAN de esa época. El Señor pagó los impuestos. Otro momento en el que Él marca la diferencia entre ser un ciudadano y ser un hijo de Dios es cuando le dice con la moneda al César lo que es del César y a Dios. Es decir, Él no decía solamente a Dios y ya, y el resto déjenlo a un lado. No, al César, a la autoridad, lo que le corresponde o lo que ellos exigen, y a Dios lo que le corresponde o lo que Dios exige. De la misma manera, el Señor también cumplía con la ley, y este oficial que se presenta legalmente tenía autoridad sobre Jesús, pero espiritualmente no. Y el oficial venía buscando no una autoridad legal, sino una autoridad espiritual. De Capernaum a Caná, en donde se encuentra Jesús, es en Caná, y de donde viene el oficial es Capernaum. Habían más o menos 30 kilómetros, o hay más o menos 30 kilómetros. Una característica de lo que queda de Capernaum es que no está habitada. No hay gente viviendo ahí, pero sí hay bastantes estudios
en esa tierra, en ese montón de escombros que quedaron ahí, porque aparentemente está la casa de Pedro por ahí en ese sector y están haciendo el estudio y probablemente sea la casa de Pedro. Entonces ahí en esa, otra curiosidad es que en esa tierra de Capernaum Pedro tenía aparentemente una casita, ahí estaba la casa de Pedro. Otra curiosidad es que el oficial era un oficial de alto rango, pues al final de la historia dice que se le acercaron a él los siervos cuando ya iba llegando a su casa y le dijeron que el hijo ya estaba sano, es decir, que tenía una autoridad amplia porque tenía siervos. Y eso era una característica no de cualquier oficial del rey. No cualquier oficial o con autoridad dentro del reinado tenía siervos. Solo los de más alto mando tenían la capacidad de tener siervos a su mando, ¿no? Bajo su autoridad. Y la última es que Caná estaba situada en un lugar más alto que Capernaum. Capernaum está al nivel del mar de Galilea. Por obvias razones está mucho más bajo que cualquier otro sector porque está a nivel del mar. Y Caná estaba en un lugar un poco más alto, y vamos a ver algunas imágenes que tenemos ahí. Aquí tenemos a Caná. Eso es lo que hoy es Caná. Allá vemos la montaña, vemos que está siempre situado así como en un lugar alto. Por algún lugar de esos andó Jesús, sí. Por algún lugar de esos estuvo Jesús en esta historia que estamos viendo de Juan 4. La siguiente imagen también es de Caná. Ahí tenemos también a Caná. Vemos que es montaña, ¿no? Es siempre bastante montañoso. Ahora vamos a ver algunas imágenes de Capernaum. Ese es el mar de Galilea y esa es la orilla del mar en Capernaum. No es habitada, Capernaum no vive prácticamente nadie, porque básicamente se están haciendo muchos estudios ahí, ¿no? Desenterrando muchas cosas que habían en esa ciudad, porque era una ciudad real. Es decir, ahí vivía gente que legalmente tenía una autoridad bastante grande, y por eso el oficial pues viene de ahí, porque era como el sector de los oficiales o el sector de los que tenían altos rangos dentro de la autoridad. Entrando en lo que es los puntos que vamos a estar estudiando en cuanto a nuestra aptitud frente al Señor, vamos a estar viendo que en primer lugar el oficial se presentó frente al maestro sin orgullo. Tenía una autoridad, era alguien importante, pero reconoció en ese momento que él no era la autoridad y que él no era el importante. Normalmente, cuando algún oficial o cuando alguien de alto mando quería algo, hacía que la persona viniese a él. En esta ocasión no está mandando a traer a Jesús, sino está él yendo a Jesús. No era cotidiano que pasara estas cosas. Casi siempre se decía: quiero que venga tal persona delante de mí y me diga qué es lo que está pasando. La mayoría de las veces cuando vemos a un rey, cuando necesita algo, hace venir a la persona, ¿no? Tráiganme a tal persona que necesito que haga esto por mí, o tráiganme a aquel o aquello. ¿Recuerdan a Saúl cuando estaba en su problema de pronto mental y también espiritual? Dice que necesita a alguien que le toque el arpa, y traen a David. No él va a buscar a David, ¿no? A ver que me toque el arpa allá en la casita. No, él venía, todos venían hacia el rey, porque el punto de importancia en ese caso era el rey o el alto mando. En esta ocasión el oficial no está mandando a traer a Jesús, ni siquiera está llevando al enfermo, porque no era él el enfermo, ¿no? Era su hijo, sino que es él el que está yendo a buscar a Jesús. Desde ahí ya estamos viendo que el oficial tenía muy claro que no era él el importante, que su autoridad y su rango legal no era lo importante, sino ese poder que tenía esa persona que había escuchado él en algún momento que hacía milagros. Y vamos a ver cómo él se presenta delante del maestro y cómo deja a un lado esas cosas que quizá lo hacen a él importante ante la sociedad, pero que espiritualmente lo hacen bajo la autoridad del Señor. Quiero que leamos el versículo 45, 46 y 47. Alguien que nos lea estos versículos 45, 46 y 47 de Juan 4. Y otra persona nos va a leer el versículo 49. Es decir, no vamos a leer el 48. ¿Alguien tiene o nos quiere leer el 45, 46 y 47? Las características que tenemos en cuanto a él presentándose delante del maestro es que en primer lugar él le rogó sin importar su rango. No era normal que un oficial de esa magnitud le rogase a alguien que hiciera algo. Normalmente él solo pedía
y la otra persona lo hacía, o incluso las otras personas rogaban que le diesen la oportunidad de hacer algo por el oficial o por el rey o porque estaba así. En ese sentido es al contrario, porque así es. No podemos presentarnos delante del maestro esperando que el Señor, bueno, el Señor tendrá que hacer algo, miremos a ver qué hace. No, yo soy alguien importante en la iglesia y yo soy el que dirige, yo soy el que canta, yo soy el que alaba, o yo soy el que el Señor sabe que yo soy el que más ofrendo en la iglesia, yo soy el que enseña incluso en la iglesia, entonces pues el Señor sabrá qué hace conmigo. No, hay que ir delante del Señor sin importar cuál sea mi profesión, incluso cuál sea mi título. No vamos delante del Señor con un título diciendo: Señor, es que yo soy, tengo una maestría en esto y tengo un doctorado en esto y he estudiado y estuve en tal universidad y estuve allá y yo sé mucho de esto, Señor, haz algo por mí. No, si nos presentamos delante del Señor, vamos olvidándonos de lo que tenemos en este mundo, porque al Señor no le importa lo que nosotros somos en este mundo. Al Señor le importa es lo que nosotros somos para Él. Y ahí está la diferencia. Al Señor no le importa si usted es un magíster o si tiene un doctorado, si se le puede llamar doctor como tal. Al Señor no le importa si usted quizá fue a la mejor universidad o hizo el mejor estudio posible. Al Señor no le importa nada de eso. Al Señor le importa es cómo usted usa eso para el Señor, cómo usted usa eso para Él, cómo usted usa eso para la sociedad, para la iglesia como tal. Y en este caso vemos a un oficial muy importante rogándole a alguien mucho más importante que él, a Jesús. No le importó su rango, era oficial, era alguien cercano a los altos mandos en esa época, era alguien muy conocido en esa época. Estamos hablando de que había 32 kilómetros de Caná a Capernaum, es decir, que la gente que estaba por ahí lo conocía a él y sabía que ese oficial era el que vivía en Capernaum y que tenía a su hijo enfermo, y ahora está viniendo ¿a qué? A rogarle a Jesús que sane a su hijo. La segunda característica que vemos es que le rogó sin importar la multitud. Cuando Jesús estaba por ahí, por Caná y por ese sector, cuando regresó de Judea, dice que lo recibió una gran multitud, que había gente reunida ahí. El versículo 45 dice: cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron. Es decir, había gente con Jesús ahí en ese momento. No estaba solo, había bastante gente. Ya había hecho, recuerden que en esa tierra de Caná fue donde él hizo lo de convertir el agua en vino, ¿no? Entonces la gente que estaba ahí sabía quién era Jesús, sabía lo que había hecho y sabía el poder que tenía. Lo habían experimentado, y después de que él fue a Judea y estuvo por allá, quizá el rumor de lo que había pasado allá se siguió regando, ¿no? Uy, ¿se acuerdan de ese Jesús que hizo aquello? Imagínense que cuando estuvimos en la fiesta de yo no sé quién, eso se convirtió el agua en vino y lo hizo un tal Jesús que ahorita está en Judea. Cuando él regresa de Judea a Galilea nuevamente, la gente ya había escuchado bastante acerca de ese Jesús, y ahora ese montón de gente está ahí viendo quién ruega a quién, viendo cómo el oficial, el alto mando, le ruega al maestro. El oficial se presentó delante del maestro rogándole sin importar la gente que había a su alrededor, sin importar lo que fueran a decir, sin importar ni siquiera lo que le iban a decir al rey. Imagínense que uno de sus altos oficiales está rogándole al que los judíos luego iban a llamar el rey de reyes, ¿no? El rey. Recuerden que así le pusieron, ¿no? En la inscripción, ¿no? Sobre la cruz. A él no le importaba eso. A él no le importaba lo que la gente de los galileos podían decir, no le importaba lo que los romanos le fueran a decir, no le importaba si quizás lo iban a destituir, no le importaba si quizás lo iban a dejar a un lado. Él necesitaba del maestro. Y en ese momento no necesitaba del rey, no necesitaba de la autoridad, necesitaba del maestro. Y frente al maestro se presenta sin importarle quién era él, y sin importarle la gente que lo estaba mirando en ese momento. Y el versículo 49, hay algo que me llama mucho la atención, y es que el oficial del rey, vuelve y lo recalca, le dijo, ¿cómo le dijo? Señor, desciende antes que mi hijo muera. ¿Cómo se dirige a él? Ese Señor no es el mismo Señor de rey. Ese Señor es el mismo Señor en el original de Dios. Y él le está diciendo al maestro, le está diciendo: usted tiene más poder que mi jefe, usted tiene más capacidad que lo que yo puedo hacer.
Y lo reconoce no como alguien, por respeto, decirle como don Andrés, ¿no? Que uy, don Andrés, qué pena, disculpe. No, le está diciendo Señor, porque no le dijo don Jesús. En ese caso no le dijo don Jesús, le dijo Señor. Lo reconoció como el Dios. La gente estaba viendo a un hombre que hacía cosas maravillosas. El oficial estaba viendo a Dios encarnado y le está diciendo: Kyrios, Señor, usted, por favor, vaya y venga conmigo, que está mi hijo enfermo. Venga antes, descienda antes que mi hijo muera. Mira que dice descienda, por eso él estaba en Caná, un poco más alto a Capernaum, y por eso el pasaje también nos da claro. Y pues en el mapa también aparece así, ¿no? Caná un poco más alto. Y aquí está haciendo la característica también: descienda, venga conmigo a Capernaum. Allá mi hijo está que se muere y necesito de usted, Dios. Entonces en tercer lugar, le reconoció, reconociendo su autoridad. Hermano, si usted va a ir delante del Señor a pedirle algo, vaya con esas tres características. Tres características. La primera: no importa cuál es su autoridad, no importa quién es usted, no importa quién o qué ha hecho usted, no importa qué tanto haya estudiado, no importa qué título tenga, no importa qué tantos estudios bíblicos usted haya hecho, no importa si fue o no fue al instituto. Vaya delante del Señor sin importar quién es usted. Vaya delante del Señor sin importar lo que diga la gente, sin importar lo que vaya a decir su familia. Es que usted tantos años rogando por eso. Vaya delante del Señor y espere en Él. Vaya delante del Señor reconociendo que el Señor es la autoridad y que Él toma las decisiones. No vaya delante del Señor esperando que el Señor tome las decisiones que usted quiere. Vaya delante del Señor diciéndole: Señor, Kyrios, haga lo que usted quiera. Usted es la autoridad. Ruéguele. Y miren que en todas le dice que le rogó, no dice vino delante de Él y le rogó. Es decir, que probablemente se arrodilló, probablemente se tiró en tierra, se bajó de su caballo. Quizá iba en caballo porque era un auto oficial, no creo que vaya a ir a pie. Exactamente. Y se bajó y le dijo: Señor, por favor, yo soy un oficial, sí, yo soy alguien importante para esta gente que está viendo. Pero entendió que delante de ese hombre que estaba ahí, él no era nadie y necesitaba de ese hombre. Busque al Señor, o presentémonos delante del Señor sin orgullo. Quitémonos de eso. Y quiero dejarles a ustedes esta frase que tenemos en la siguiente diapositiva, que nos dice que no importe quién eres tú, sino quién es el Maestro. No vayamos delante del Señor con la mentalidad de que somos los cristianos más sanos o los más puros o el mejor cristiano. Es que yo soy el mejor cristiano que tiene la iglesia Alianza en Tuluá y por eso el Señor a mí me escucha y por eso yo voy a ir al Señor. No, vaya al Señor reconociendo que lo importante es Él y no yo. Vaya al Señor reconociendo que Él es la autoridad, que Él es el Dios, que Él es el Señor, así como lo dijo el oficial. ¿Seguía teniendo un jefe en la tierra el oficial? Sí, el rey. Pero espiritualmente él sabía que este Señor que estaba ahí, como le dice Señor, era mucho más poderoso que el rey. ¿Será que el oficial no había buscado la ciencia, la medicina, teniendo las capacidades económicas para hacerlo? Sí, probablemente ya lo había hecho. Pero en todo el desespero que había hecho y en todo lo que había intentado buscar, nada tenía la solución. Y ahora se había dado cuenta de que ese hombre que estaba en Caná era el único que podía ayudarle. Que no importe quién soy yo, sino quién es el Maestro y lo que Él puede hacer por mí. Me presento frente al Maestro sin orgullo, pero también me presento frente al Maestro sin interés. Y ahí hay una característica que también en este caso Jesús le resalta al oficial y a la gente que estaba a su alrededor. ¿Alguien nos puede leer el versículo 48? Jesús le responde al primer ruego del oficial, le dice: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Les llama la atención a todos, no solamente al oficial, a todos los que estaban a su alrededor, y les dice es que si ustedes no ven, no van a creer. Jesús señala la situación natural, les dice: necesitan ver para creer. Pero ahí hay un juego de palabras bastante importante, porque el Señor usa
si no vieres señales y prodigios, hablando de lo tangible, ¿no? De lo que ustedes pueden tocar, como el vino que era antes agua, como quizá después el ciego que antes era ciego y ahora puede ver, como el paralítico, cosas que se pueden tocar. Pero luego cuando dice no creen, está hablando de creer en algo que no es tangible, algo que no se puede tocar. Entonces hace un pequeño juego ahí de palabras a Jesús y les dice: es que ustedes, si no ven, solo creen en las cosas que ven, ¿no? Solo creen en lo que alcanzan a ver, pero el Señor les está diciendo: ustedes tienen que creer en lo que no ven realmente. Y Él les señala su situación natural. En la siguiente diapositiva nos dice que necesitan ver para creer, pero también les señala su situación espiritual. Les dice: ustedes son unos incrédulos. El término creer al final está haciendo referencia a algo espiritual, no está hablando a lo material. Les está diciendo: ustedes tienen que ver los milagros, pero resulta que creen en los milagros, pero no están creyendo en el autor de los milagros. Y es por eso que les dice después: no creeréis, porque ese creer no está hablando de creer en los milagros. En eso lo podían hacer, y ellos estaban seguros de que sí, pasó esto, aquello, lo otro, pero el Señor no venía a hacer eso. El Señor no venía solo a convertir el agua en vino, a sanar ciegos o a sanar paralíticos. El Señor venía a entregarse por toda la humanidad, la que aún ni siquiera había nacido. En el versículo 48 el Señor le llama la atención no solamente al oficial, porque ahí dice que le dijo, es decir, en singular le dijo al oficial: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Pero cuando habla en plural, ¿no? Está diciéndole a toda la comunidad que está ahí que son unos incrédulos espiritualmente, y que además de eso solo están creyendo en las cosas materiales. Solo pueden ver solo pueden creer en lo que ven, y eso es lo que les está llamando la atención Jesús. Él les llama la atención, y luego el oficial le responde. Después de decirle eso, él entendió. El oficial entendió y le dijo: Señor. Ya ahí él estaba creyendo en Dios, no estaba creyendo en el milagro solamente. Cuando él se presenta delante de Jesús, le dice: necesito aquello y lo otro, por favor, ayúdeme, que no sé cómo. Jesús, por favor. Quizá le dijo: don Jesús, por favor, vamos y me ayuda, vamos, y que mi hijo está enfermo. El Señor le dice: es que ustedes, si no ven las cosas, no van a creer en mí. Y después él le responde: Señor. Es decir, que él sí captó el mensaje. Ahí él entendió que no era el milagro, era quien hacía el milagro lo importante en esta situación. Jesús le llama la atención, le dice: es que ustedes solo me buscan para recibir algo, por interés. Solo me buscan para tener aquello, para recibir esto. Y a veces nosotros también caemos en ese error, que vamos delante del Señor solo para recibir bendiciones, o cuando estamos en problemas, pero cuando estamos bien nos olvidamos del Señor. Y ese es el error que en este caso estaba resaltando Jesús. Solo vienen a mí cuando necesitan algo, pero yo los quiero tener a ustedes al 100%, y los vengo a rescatar, no a hacerles solo milagros. La frase que tenemos en este segundo lugar es que no te presentes al maestro solo cuando le necesitas. Y a veces estamos haciendo eso. Solo cuando tenemos dificultades vamos delante del maestro, pero y el resto de tiempo el maestro sigue estando ahí y nosotros necesitando de él. El maestro sigue estando ahí y nosotros sin acudir a él. Somos nosotros los que tenemos que ir al maestro, pero no solamente por interés, sino tener esa relación, tener esa comunión con el maestro, vivir con el maestro. No solo ir de vez en cuando a la casa del maestro, sino que el maestro viva con nosotros, que nosotros vivamos con él, que tengamos una comunión con él a través de su palabra, a través de la oración, a través de la comunión con los hermanos. Que no sea solamente, bueno, el jueves que es de oración voy a ir a buscar al maestro para que me ayude con este problema, sino todos los días estamos viviendo con el maestro. No solamente un día, vamos el domingo, el domingo vamos y ponemos delante del maestro esta situación. Todos los días estamos viviendo con el maestro. Y en tercer lugar, nos presentamos frente al maestro con fe. Es otra característica que vemos en este pasaje. Versículos 50, 51, 52 y 53. Vamos a leerlo a una sola voz. 50 al 53. Estamos ahí en Juan 4. Versículos 50 al 53, nos presentamos frente al maestro con fe. A la voz de 3, leemos estos versículos: 2, 3. Jesús le dijo: ve,
tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Se demoró el hombre, ¿no?, en llegar a la casa. Llegó de pronto una madrugada y le dijeron: ayer a las 7 su hijo está bien. En ese momento en el que el Señor le dijo: tu hijo vive. ¿Cuál era el plan del oficial? ¿Qué era lo que él quería? Que sanaran, sí, pero ¿cómo? Que Jesús fuera. Ese era el plan del oficial, que Jesús fuera a la casa de él y sanara al hijo. ¿Y cuál era el plan de Dios? En este caso de Jesús, sanarlo a la distancia en ese ámbito, pero lo importante era que él creyera. Cuando el oficial se va, cuando el oficial dice el versículo 50, cuando Jesús le dice que tu hijo vive, dice: y el hombre creyó que la palabra que Jesús le dijo y se fue. El oficial creyó sin ninguna duda. No le dijo: pero ¿será que sí, Jesús? Porque usted no ha ido a la casa, no sabe ni en dónde vivo para sanar, no sabe ni quién es mi hijo, nunca lo ha visto, ni ha visto la situación en la que está. No, dice que creyó automáticamente la palabra que Jesús le había dicho. En el momento en el que el Señor le dijo: ve, tranquilo, que tu hijo ya vive, él sintió que eso era lo que necesitaba. Y ahí se destrozaron sus planes. Porque no era el plan que él tenía, ¿no? No era llevarse a Jesús, sino era venir a Jesús y recibir la sanidad a distancia. El oficial creyó sin dudar. Dice que automáticamente él dijo que creyó de una vez en la palabra que Jesús le había dicho. No siguió insistiendo, no siguió diciendo: Señor, por favor, vamos a la casa, por favor, baje, venga conmigo. Y sabes que no sé, no estoy seguro si eso funcione así a distancia, no sé si realmente vaya a pasar porque usted ni siquiera conoce a mi hijo. No, él creyó automáticamente, pero creyó en el milagro. Dice que creyó en la palabra que Jesús le había dicho. No había creído en Jesús todavía, creyó en el milagro. Había reconocido que él era la autoridad, sí, porque le dijo: Señor, pero no había creído en su corazón en Jesús como su Salvador. Luego el oficial creyó, pero no solamente creyó, sino que obedeció. Porque ¿qué fue lo que Jesús le dijo? Ve. ¿Qué significa eso? Vaya, no es ver de ver, no de mire, es ve de vaya. Vaya que su hijo ya está bien. Ya está bien, no, listo, suena como que se murió. No, vaya que su hijo ya está bien, vaya que su hijo ya está sano, vaya que su hijo ya vive, vaya que su hijo ya está sano, ya no hay ningún problema en él. La orden del Señor era que él se fuera. Y Jesús, cuando le dice, el oficial responde, bueno, el relato dice que el hombre creyó en la palabra que Jesús le dijo y se fue. El Señor le había pedido eso, que se fuera, y eso fue lo que él hizo. No solamente creyó, sino que obedeció a lo que el Señor le había dicho. Claro, yo supongo que la curiosidad, ¿no? Y vamos a ver o la alegría también. Yo creo que él ya había creído, ya no tenía ni siquiera curiosidad de ver a ver si había pasado o no había pasado, porque eso sería dudar, sino él ya sabía que el Señor le había sanado a su hijo. Él no sabía que había pasado, porque no había llegado allá, pero él ya sabía que el Señor había hecho algo, porque le había dicho: ve que tu hijo vive. Se fue porque Jesús así se lo había dicho, pero en ese momento él se fue porque seguía creyendo en el milagro, no aún en Jesús. Él se fue a ver el milagro que había sucedido. Luego, en los versículos que estamos leyendo, luego cuando él iba llegando, se acercaron a él los siervos cuando ya iba llegando y le dijeron que el hijo vivía, que el hijo estaba bien. Y el hombre les pregunta: ¿a qué hora más o menos fue eso? Y ellos le respondieron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y el hombre entonces entendió en aquel momento que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. No fue cuando el oficial llegó a la casa que el hijo fue sano. Fue cuando el maestro había dicho que iba a ser sano. No fue cuando ni siquiera el oficial arrancó para irse,
sino ya cuando el Señor había dicho, vaya, que su hijo vive. En ese momento el poder, la palabra de Dios sanó a ese hijo del oficial. El oficial y su familia creyeron ahora no en el milagro, sino en Jesús. Dice el versículo 53 al final, y creyó él con toda su casa. Atrás ya había creído, ¿no? Porque atrás decía que creyó su palabra y se fue. Y ahora, ¿por qué vuelve otra vez a creer? Ya no está creyendo en el milagro, porque el milagro ya lo estaba viendo. Ahora está creyendo en el maestro, porque el maestro fue el que hizo el milagro. Ya había sucedido ese milagro y ahora están creyendo no en el milagro, sino en Jesús. Y es por eso que podemos entender que este oficial es nuestro hermano. Este oficial en algún momento en la nueva Jerusalén le veremos y estaremos allá. De pronto él estará todavía contento por lo que hizo el maestro. Ya no será el oficial, ya será nuestro hermano, porque no tendrá un rango legal, pero seguirá siendo nuestro hermano. Este oficial y su familia se convirtieron al maestro, no al milagro, sino al maestro. No al milagro, sino al santo. No al milagro y a lo que hizo. No lo cogieron como de pronto al hijo, incluso porque podía pasar eso, que agarraran al hijo y decir, es que él recibió el poder de Dios y fue sanado por él, y él se convertía el hijo en el centro de atracción, ¿no? No, ellos creyeron no en el hijo que había sido sanado, sino creyeron en el maestro que había sanado a su hijo. Y la frase que quiero dejarles para este tercer lugar es que cuando nos presentemos con fe, tenemos que tener claro que la fe es un regalo que se desarrolla en la medida que lo usamos. No es que pedimos fe para poder vivir en fe, sino que en los momentos en los que necesitamos la fe, usamos la fe, y ahí vamos aprendiendo a vivir en fe. Porque a veces nos quedamos toda la vida diciendo, Señor, dame fe. Señor, por favor, necesito fe. Ayúdame a tener esa fe que no sé cómo. Y el Señor realmente nos está poniendo problemas, dificultades, necesidades, enfermedades para que empecemos a activar la fe. Y nosotros seguimos pidiendo, Señor, por favor, dame fe. Y el Señor está poniendo las situaciones en las cuales nosotros poner esa fe en Él. Pero seguimos pidiéndole, Señor, es que necesito fe. No tengo fe como quisiera tener. Y el Señor sigue diciendo, ahí están las oportunidades. Use la fe que usted ya la tiene. Usted ya es un hijo de Dios, úsela. ¿Y qué es vivir en fe? Que usted no sabe qué va a pasar, así como el oficial. Usted se va porque el Señor le dijo que se fuera, que su hijo ya era sano. Pero él iba con la fe en el maestro, de que él ya había dicho eso y así se iba a cumplir. Y cuando llegó allá experimentó eso y siguió su fe, pero ya no en el milagro, sino ahora en Jesús. Note cómo se desarrolló la fe del oficial. Primero, él creyó lo suficiente para ir a pedir ayuda a Jesús. En segundo lugar, él creyó en la seguridad de las palabras de Jesús, de que su hijo estaba sano, y actuó en obediencia. Y en tercer lugar, él y toda su casa creyeron, pero en Jesús, ya no en las palabras, como su Salvador. Entonces ahí tenemos el relato de cuando Jesús sana al hijo de un noble. Después, en algún otro momento, hay otro relato similar, en el que Jesús también sana a otro a distancia, el del centurión, pero no es el mismo. No es el mismo del cual estamos hablando acá. Jesús sanó a este muchacho, sanó a este hijo, sanó a este hombre a la distancia, pero porque el oficial pasó por un proceso delante del Señor, en el cual tuvo que presentarse sin orgullo, tuvo que entender que no era solamente por interés que tenía que presentarse al Señor, y tuvo que entender que necesitaba la fe para presentarse delante del Maestro. Así también nosotros tenemos que presentarnos delante del Señor sin orgullo, no importa quién soy, que el Señor haga lo que quiera en mí. Tenemos que presentarnos delante del Señor no solamente cuando lo necesitamos, sino siempre, todos los días. Preséntese ante el Maestro, y tenemos que presentarnos frente al Maestro con fe de que Él hará algo. No sabemos qué, pero Él hará algo, y nos dotó de fe para que vivamos en fe.